el contrato del Tren Rápido México-Querétaro. Primero, se ha marcado ya una agenda que se creó con un grupo de trabajo que se hizo con vicecoordinadores de los grupos parlamentarios, donde se ha marcado muy claramente cómo se liberarán las prioridades de la Cámara. El día de mañana estaremos viendo medios alternos de justicia, el trabajo o la homologación en la edad de trabajo para menores y una reforma constitucional en el tema del derecho a la movilidad universal, y en esta misma semana estaremos viendo juegos y sorteos, la ley de trata y algunas otras relacionadas con la justicia militar y similares. La semana entrante podremos determinar si las iniciativas que va a enviar el presidente, una vez que sepa a qué Cámara de origen van a llegar, si se requiere y si da tiempo para que terminen antes del 15 de septiembre, que es como la ley marca que debe de acabar sus trabajos la Cámara de Diputados, o si en su defecto se tendrá que llamar a un periodo extraordinario que se ha anunciado ya, pero que me parece que lo primero que tenemos que saber es cómo y cuándo serán los tiempos de las iniciativas que envíe la colegisladora y sobre todo lo que nosotros estemos dictaminando que tendrá que ir al Senado y el tiempo que llevará. Sobre este asunto no habla claridad hasta el próximo lunes que podamos tener ya claro qué es lo que va a dictaminar el Senado y los tiempos que esto llevará. En el tema de la agenda que se ha construido en la Cámara de Diputados, nosotros hemos insistido que hay adecuaciones en el tema del delito de la desaparición forzada, que no se ha incluido en la agenda de la Cámara de Diputados y que necesita dictaminarse. Hay específicamente solicitudes de la ONU y de otros organismos internacionales para que México adecúe el delito de la desaparición forzada porque no está debidamente estructurado y esto ha evitado, por ejemplo, que la Procuraduría, y así nos lo ha dicho el Procurador de la República, que la Procuraduría pueda hacer vínculos para desaparición forzada, por ejemplo, del exalcalde Abarca, porque solamente actualmente se permite que aquellos que cometen el delito materialmente puedan ser acusados de ello. No ha habido respuesta, pero nosotros insistiremos que independientemente de lo que esté pasando en el Senado, que se ha propuesto la creación de una ley general de desaparición forzada, se hagan las adecuaciones que requiere el Código Penal Federal. En el tema de anticorrupción, se ha pedido ya al grupo de trabajo por parte de la Junta de Coordinación Política que envíe los avances que tenga para las iniciativas, no solamente del presidente, sino del Partido de Acción Nacional, y en esto hay que sumar iniciativas, y así lo solicitamos, que ha presentado el Partido del Trabajo y otras fuerzas políticas para poder tener no solamente una iniciativa que nos parece que solamente queda en la obligación del Estado de rendir cuentas, sino que nos permita a los ciudadanos solicitar información conforme es nuestro derecho, información que le pertenece a los ciudadanos mexicanos y no necesariamente al Estado. En el tema de anticorrupción todavía no hay claridad sobre lo que se va a dictaminar y eso nos preocupa porque es una de las prioridades que hemos marcado todos los grupos parlamentarios, pero sobre todo porque no lo podemos dejar en una iniciativa de papel, es decir, una iniciativa que solamente se quede en el dicho y que definitivamente permita todavía con una ley aprobada que los actos de corrupción y de impunidad en este país sigan. Y en el caso de la comisión especial, con eso termino el tema de la agenda, en el caso de la comisión especial que se acaba de aprobar para que se investigue los contratos y la cancelación del contrato del Tren Rápido México-Querétaro, hubo una discusión amplia en la Junta de Coordinación porque había quienes estábamos solicitando que se ampliara el objeto, no solamente para específicamente el contrato del Tren Rápido México-Querétaro, sino para otros contratos que se hubiesen dado en esta administración con el Grupo IGA. Hay un debate sobre si la Cámara de Diputados puede o no investigar a particulares, sin embargo, nosotros hemos dicho que puede darse la misma salida que se le dio al problema de oceanografía
y que como consecuencia se puedan investigar todos los contratos relacionados con IGA y otros que muestren corrupción o vínculos de corrupción e impunidad no adicionales a los que ya han quedado en evidencia por los medios de comunicación en la relación con IGA. Desgraciadamente esto no fue tomado en cuenta y solamente se aprobó una comisión especial para investigar el contrato de México-Querétaro y su cancelación. Nosotros no estamos en contra, pero creemos que no es suficiente y como consecuencia emitimos un voto en abstención porque nos parece que es solamente poner un curita, esto es solamente la punta del iceberg. El tema del tren rápido México-Querétaro es la punta del iceberg de la relación que hay entre IGA y el gobierno federal que ha quedado en investigaciones periodísticas en evidencia. Sin embargo, esa ha sido la decisión de la mayoría de los grupos parlamentarios y nosotros lo lamentamos mucho porque no da salida a las interrogantes que tenemos los ciudadanos mexicanos sobre estas relaciones y sobre hay corrupción e impunidad en la asignación de estos contratos. Yo estoy a sus órdenes para preguntas sobre la agenda o sobre el asunto de la comisión especial. Gracias, diputada. Muy buenas tardes. Pues varias preguntas. Primero, se acordó, no escuché, disculpen, se acordó en la Junta de Coordinación sesionar 3 días a la semana durante las 2 primeras semanas, bueno, esto lo que resta del periodo ordinario, y eso es uno, y por otro lado, pues la opinión que tiene como su fracción en torno a estos 2 primeros años de ejercicio del presidente Calderón y pues de todos estos actos de crispación. Calderón, Peña Nieto. Ya les empieza a recordar a Calderón, ya está mal. No, Peña Nieto, muchas gracias. En el primer tema se acordó que se iba a sesionar el día de mañana, el día jueves, la semana entrante, evidentemente va a ser necesario también sesionar martes, miércoles y jueves, pero sesionaremos, y era lo que declaraba al principio, cuántas veces o cuántos días sea necesario antes del 15 para poder liberar la agenda de los temas pendientes. Tenemos hasta ahora enlistados 25 temas que han puesto sobre la mesa como urgentes los grupos parlamentarios, más 16 dictámenes que están enlistados y a los que no se les ha podido dar salida por las dinámicas que se ha llevado en el Pleno. Entonces, digamos que hay una agenda que requiere que probablemente no solamente martes, miércoles y jueves, sino también todos los días necesarios antes del 15 de diciembre. Y la semana entrante se determinará si es necesario llamar a un periodo extraordinario. ¿Por qué? No porque querramos cerrar el 11 o el 15, sino porque la ley claramente marca que el 15 es el último día que podrá sesionar el Congreso y todo lo que venga posteriormente tendrá que ser tratado en un periodo extraordinario, así lo marca la ley, nos guste o no nos guste, tenemos que seguir ese procedimiento. El Senado había adelantado que iba a concluir el periodo el 13, más o menos también ustedes, entonces se concluirá el 13 es domingo, el 15, ¿no? El 13 no. El 11 es jueves. Jueves 11. El jueves 11. El jueves 11 es la fecha que se marcó originalmente. Lo que se ha acordado acá es que esperemos hasta el último día 15 para valorar si requerimos ir a un periodo extraordinario. Y esta valoración se tendrá conforme se sepa de la colegisladora, en este caso el Senado, la agenda que ellos tienen de las iniciativas que tendrán que enviar a la Cámara de Diputados. Recuerden que de las iniciativas que ellos tienen, unas tendrán que venir a Cámara y se ha decidido no cerrar la puerta hasta que sepamos cuándo se van a recibir estas iniciativas y si requerimos sesionar inclusive el mismo día 15 de diciembre. Sobre la valoración de los 2 años del gobierno de Peña Nieto, bueno, yo seré muy precisa en decir, nos parece que hay 2 Méxicos, el México del presidente, que es el México de las reformas de papel, de la democracia de los discursos, y está el México de la realidad, que se expresa hoy a las 4 de la tarde en la calle, y está también, por supuesto, la ineficiencia que ha demostrado el gobierno para hacer frente a la realidad, no solamente de descontento social frente a los 43 desaparecidos, sino sobre todo frente al llamado de la sociedad a responder y a presentarlos vivos. Hay acciones que yo llamaría torpes, como las que sucedieron el día viernes, donde independientemente de los procesos que les puedan seguir a Sandino Bucio y otros jóvenes que fueron
secuestrados por particulares y presentados ante la Procuraduría General de la República, independientemente del proceso que les quieran seguir, ningún ciudadano haya cometido o no haya cometido ningún delito, debe de ser privado de su libertad de esa manera, ni tampoco debe de ser torturado, porque nosotros estamos de acuerdo, hay que reprochar la violencia, pero la violencia del Estado también es reprochable, y sobre esa nadie está exento. Una vez que permitamos que el Estado violente los derechos de los ciudadanos, vamos a permitir que violente los derechos de absolutamente todos. Nos parece que esa es la gran mancha del gobierno de Peña Nieto, la ineficiencia para dar respuesta a las demandas sociales y Ayotzinapa, que es el ícono también de la ineficiencia del gobierno de poder dar respuesta a los ciudadanos y de combatir lo que se ha conocido ya como el narcoestado o la infiltración del narcotráfico, cuando menos en 67% de las presidencias municipales, y si me apuran, según dichos del mismo procurador, al menos en todas las policías municipales. Lo que el presidente viene a decir en el decálogo de los 10 puntos, pareciera que los municipios son los únicos culpables de la violencia en este país, pareciera que los municipios son los únicos culpables y solamente donde hay corrupción y no hay un reconocimiento del Estado mexicano de lo que falta. Más leyes y la culpa a los municipios no le da respuesta a los ciudadanos, sobre todo no nos da la sensación de que en este país hay Estado de Derecho. En diciembre. Listo. Buenas tardes. Buenas Me gustaría preguntarles si ustedes han hecho un estimado o saben el estimado de cuánto ha costado esta cancelación de la licitación del México-Querétaro, si tienen ustedes un estimado al respecto, ¿cuánto nos va a costar a los mexicanos esto? Desgraciadamente no tenemos un estimado porque no hemos tenido la información del secretario que hemos solicitado ya que venga a comparecer. Voy a citar a algún diputado que creo que con mucha lógica decía, si han ido a dar cuentas a China, ¿por qué no dar cuentas a los mexicanos? Desgraciadamente nosotros no tenemos ni siquiera idea de una aproximación de lo que esto va a costar en total, la cancelación y el reconocimiento de lo que es la impunidad y el tráfico de influencias. Y por eso se crea esta comisión, aunque nosotros creíamos que debería de ser más amplia, no solamente incluir el contrato del México-Querétaro, sino que debería de investigarse otros contratos que puedan haber sido otorgados a IGA, sin embargo esto no sucedió así, pero es uno de los puntos torales que debemos conocer, cuánto le costó al Estado mexicano y por qué la cancelación. Si ellos han dicho que hay transparencia en este contrato y que no hay tráfico de influencias, ¿por qué cancelarlo de esta manera? Por otra parte, diputada, en la comisión investigadora de Ayotzinapa, ¿tienen contemplado en estos días traer a alguien a que comparezca o hablar con alguien, ir a entrevistarse con alguien los diputados de esta comisión? Desgraciadamente, de esta comisión de la que yo soy integrante, hemos enviado ya solicitudes al presidente de la comisión, que es que tenemos que reunirnos, no solamente como lo hemos insistido con los familiares de los desaparecidos, con los sobrevivientes, con alumnos de la Escuela Normal Rural, sino que ahora es necesario también tener una reunión con el nuevo gobernador de Guerrero para saber las medidas que están tomando en la búsqueda y poder también conocer digamos, de los protocolos que se tenían en la búsqueda por parte de la PGR. Desgraciadamente no ha habido una respuesta. La semana pasada nos reunimos con el procurador, el día miércoles nos reunimos con el procurador en las oficinas de la PGR, donde se nos dio a conocer avances de la investigación y sobre todo de lo que se tenía que salió a investigar el procurador. Fuera de eso, no hay todavía una agenda marcada por la comisión y pues desgraciadamente, como ha sucedido desde un inicio, nos parece que hay que estar empujando a algunos miembros de la comisión para que podamos ser más eficientes en dar resultados y en informar qué es lo que está sucediendo con los 43 desaparecidos. ¿Es todo? Gracias. Soy yo, diputada. Sí. Buenas tardes. Serían dos preguntas. La primera, si ustedes como diputados federales ya saben cuál va a ser la parte que les corresponde de los 10 puntos que propuso el Ejecutivo.
Y la segunda, se había dicho, cuando solicitaron ustedes la creación de la comisión de investigación del tema de la Casa Blanca, que no se iban a crear más comisiones especiales porque ya habían llegado al límite del permitido. ¿Cómo hicieron en esta ocasión para que se abriera esa comisión especial? ¿Se cerró alguna en especial o se hizo una excepción o qué argumento les dieron? Se cerró la comisión de juegos y sorteos, específicamente hoy se declaró en la Junta para dar espacio a esta nueva comisión. La Comisión de Juegos y Sorteos especial terminó ya con su trabajo, presentó iniciativas que fueron presentadas en la sesión pasada y que serán dictaminadas el día miércoles o el día jueves. Entonces la comisión especial ha terminado ya, de juegos y sorteos, ha terminado ya con su objetivo y esta es la que desaparece. En el tema digamos, el decálogo de Peña Nieto, sobre lo que le toca a la Cámara de Diputados, yo lo que te diría es que nos toca absolutamente todo lo legislativo, sea o no la Cámara de Diputados la Cámara de origen. ¿A qué me refiero? El presidente presentará sus iniciativas en Senado o en Cámara de Diputados, pero somos colegisladores, quiere decir que si llega aquí primero, el Senado tendrá que conocer en segunda instancia y si llega al Senado primero, la Cámara de Diputados tendrá que seguir conocer en segunda instancia. Desconocemos, al menos en el PT, el contenido de estas iniciativas, pero asumimos ciertas cosas. Primero, para desaparecer a las policías municipales tendrá que haber una reforma constitucional al 115, porque en el 115 está determinada la autonomía de los municipios y la estructuración de las policías preventivas. También para la creación de las policías estatales me parece que tendrá que haber una modificación a la misma normatividad. En el sistema de competencias en materia penal hay que decir que ya hay avance en la Cámara de Diputados, el día de mañana sale la ley de medios alternos de justicia, el día jueves o miércoles sale la ley de víctimas, pero en todo lo demás que está planteando el presidente, incluido el tema de desaparición forzada, la Cámara tendrá que incidir directamente. Por eso insistíamos nosotros en la Junta de Coordinación Política que vayamos adelante con una iniciativa que ya tiene el PT, que ajuste el delito de desaparición forzada, que es uno de los anuncios que hizo Peña y que la Cámara de Diputados ya tiene iniciativas y puede ir adelante sin esperar la iniciativa del presidente. Y en leyes generales de tortura y desaparición, bueno, entre ellas está la desaparición forzada y una ley específica para la tortura. Más allá, en el tema de reformas anticorrupción, ya hay una iniciativa presentada por el Partido Acción Nacional que está en una comisión especial y que podremos tener noticias del avance que lleva a finales de esta semana. Ya hay iniciativas en esta Cámara de Diputados al respecto y en el Senado. Recordemos que en el Senado no se ha mandado la iniciativa del presidente para la creación de la Fiscalía Especial Anticorrupción. Un par de cosas, si nos puedes abundar. En el caso de la comisión, entiendo que va a ser comisión especial para lo del tren México-Querétaro. Así es. ¿Cuál fue el debate? Y entiendo que tú lamentabas que no se quiso tocar el resto de los contratos con IGA, que entiendo que tocaría lo de la Casa Blanca. En el caso particular de la Casa Blanca, ¿se discutió algo? Porque también había peticiones de crear una comisión especial de ese tema. Quisiera que nos contaras cómo fue el debate y cuáles fueron las razones para que solo se aprobara lo de la comisión especial del tren. Y en ese entendido, ya se determinó cerrar algunas comisiones especiales que estaban en funcionamiento, si nos puedes decir cuáles son, y me parece que era todo lo que tenía que preguntar. Y si van nada más, si vas a acudir a la reunión, bueno, comida de los coordinadores, donde entendemos que se van a tomar ahora sí las decisiones de lo que va a pasar con la agenda legislativa y las iniciativas del presidente. Empiezo por el final. No voy a acudir a la comida porque esa es una reunión a la que no hemos sido requeridos, no sabemos siquiera si va a existir o no va a existir. Lo que sabemos es que evidentemente tiene que haber una coordinación con el Senado, pero eso les podrá informar algún miembro de los 3 grupos mayoritarios. Sobre la comisión que desaparece, ya había contestado esta pregunta, es la Comisión de Juegos y Sorteos, que ya presentó, solamente una, que ya presentó su trabajo frente al Pleno la semana pasada, que es la iniciativa de Juegos y Sorteos que se dictaminará el día jueves.
Y sobre la discusión que hubo en el tema de la Casa Blanca, en efecto, vamos puntualizando, hubo una iniciativa del Partido del Trabajo para investigar todo lo relacionado con el tema de la Casa Blanca en una lógica muy clara. Según el artículo 8º de la Ley de Transparencia, la esposa del presidente es obligada a presentar informes sobre sus bienes y no lo hizo. Para aquellos que decían que la esposa del presidente no estaba obligada, en efecto no es funcionaria pública, pero la ley sí la obliga a presentar informes sobre sus bienes. En esa lógica nosotros solicitamos que hubiese una investigación y sobre todo una aclaración al Poder Legislativo del proceso que había seguido esta adquisición o crédito o lo que sea de la Casa Blanca. Igualmente el Movimiento Ciudadano presentó un punto de acuerdo para investigar los contratos de IGA. Y luego el PT vino a presentar posteriormente un punto de acuerdo para investigar los contratos de IGA y todos aquellos donde se presumiera que había tráfico de influencias. Sin embargo, hoy en la Junta hubo una discusión amplia sobre el tema porque hay una consideración de que la Cámara de Diputados no puede investigar a particulares, y eso es cierto, no puede investigar a Grupo IGA, pero sí puede investigar al gobierno en su relación con Grupo IGA. Entonces, lo que nosotros proponíamos como una salida es que se le diera el mismo tratamiento que al tema de oceanografía. Oceanografía, se creó una comisión especial para conocer sobre los contratos de Pemex de creo que el 2006 para acá. Y ese sí es una atribución del Poder Legislativo, es una atribución del Poder Legislativo conocer los contratos del gobierno e investigarlos. Es una de las funciones centrales del Poder Legislativo. Recordemos que el Poder Legislativo tiene 3 atribuciones centrales: legislar, fiscalizar y presupuestar. Y la de fiscalizar está siendo negada cuando se niega que se pueda ampliar los contratos. La lógica que hubo es que no se puede investigar a IGA porque es un particular, que como consecuencia solamente se abriría sobre el contrato del Tren México-Querétaro, cosa que nosotros, insisto, no solamente lamentamos porque sí tenemos las atribuciones para conocer de todos los contratos del gobierno, no solamente relacionados con IGA, sino con otros prestadores de servicios. ¿Listo? Ya conoces las iniciativas que mandó el presidente, eso por una parte, y por otra, si consideras que estas 10 medidas son capital político para Peña Nieto. Empiezo por el fin, no empiezo por el principio porque no las conocemos, pero podemos imaginar por la estructuración del discurso del presidente y por el mismo decálogo qué es lo que es necesario legislativamente. Sabemos que hay muchas que ya están en Cámara de Diputados, lo que tiene que ver con anticorrupción, lo que tiene que ver con el sistema, digamos, de justicia. Hay muchas cosas que ya están en la Cámara de Diputados y que inclusive ya estaban dentro de los 25 puntos centrales que habíamos discutido los grupos parlamentarios el día viernes. No conocemos las iniciativas, pero sabemos que cuando menos tendrán que venir 2 reformas constitucionales. Primero, para desaparecer las policías municipales, porque eso está en el 115 constitucional, y segundo, para crear las policías estatales, porque se elimina una figura, y esto no hay que perderlo de vista, se elimina una figura central que es un derecho de los mexicanos, las policías preventivas. Y se hacen policías reactivas que dependen de una fiscalía y que son persecutores del delito. Es decir, se desaparece realmente la figura de las policías de proximidad o policías preventivas y eso requiere una reforma constitucional y eso nos queda muy claro y creemos que eso vendrá en la iniciativa del presidente. Sobre el capital político, yo simplemente haría referencia a que después del anuncio del presidente, al siguiente día hubo muchos sondeos donde los mexicanos no solamente consideraban en general, y no recuerdo ahora muy bien los números, pero los sondeos están ahí, primero que no consideraban que estas medidas fueran a resolver absolutamente nada. Segundo, muchos creían que el presidente no estaba siendo ejecutivo, digamos, suficientemente ejecutivo, y por último, que esto parecía lo que ya se había hecho antes, que es una democracia de discursos. Todo lo que propone el Ejecutivo tiene 2 ejes centrales. Primero,
enviar la responsabilidad de los municipios, como si los municipios fueran los únicos receptores de las relaciones con el crimen y de corrupción. Y segundo, leyes, más leyes. Y entonces yo insisto, todo el paquete de reformas estructurales que dijeron que iban a arreglar este país demostraron no hacer absolutamente nada y dejaron en evidencia la corrupción y la impunidad que existe en este país. Yo no veo cómo las otras leyes que van a enviar acá van a ayudar a mejorar la situación que se guarda en este país, pero sobre todo van a dar una solución a los mexicanos de que realmente está haciendo algo para solucionar lo que se percibe como la falta del Estado de Derecho. No creo que sea un capital político, me parece que el mensaje que ha enviado el presidente es que no es nada más que lo mismo. Deslindar responsabilidades y enviar las acciones ejecutivas a otro lado y no reconocer y no hacer un ejercicio de autocrítica y no reconocer los errores que tiene el mismo Ejecutivo Federal. Muchas gracias.